¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona la memoria en el ser humano? Si bien la memoria es un factor fundamental del aprendizaje en general, es una función cognitiva y un proceso mental que tiene la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente cuando sea necesario. Esto es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Su etimología viene del latín memor, el que recuerda, y el sufijo ia, que se usa para crear sustantivos abstractos, por lo que sería memor, el que recuerda, ia, memoria. Bueno, pues yo les voy a explicar el concepto de la memoria. Y pues la memoria es la facultad que permite a los seres humanos codificar, almacenar y recuperar datos, motivos y hechos pasados en un tiempo determinado. Su importancia radica en que es indispensable para un buen desarrollo físico y emocional en los seres humanos, pues es la capacidad que posee nuestra mente para almacenar y después evocar nuestras vivencias personales y de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida. Es decir, que pues la memoria se podría describir como un gran almacén de recuerdos recientes y lejanos de vivencias personales, hechos que sucedieron, hechos escolares, entre otras muchas cosas. Yo les voy a hablar de las características de la memoria, el cual se divide en tres, lo que es codificación, almacenamiento y recuperación. Codificación. En esta fase, incorporamos a nuestro sistema de memoria mediante la percepción la información que más adelante podremos recordar. Necesitamos prestar atención para realizar la codificación. Es decir, todo lo que nosotros vemos, escuchamos, se va a almacenar en nuestra memoria, pero para eso necesitamos prestar la atención necesaria para irla como ordenando. Almacenamiento. Para que la información sea duradera, la almacenamos en nuestro sistema de memoria. Podemos asociar diversos datos con otros para recordarlos. Es decir, que nosotros cuando memorizamos algo, bueno, un claro ejemplo de este es cuando estamos estudiando y mayormente y a veces cuando queremos aprender algo lo asociamos con otra cosa para así poderlo recordar más rápido. Recuperación. Cuando necesitamos una información pasada, lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenando y recuperando. Es decir, que con la codificación nosotros tratamos de recordar lo que habíamos memorizado en nuestro almacenamiento y así poder recuperar esa información que ya lo habíamos memorizado. Pasaremos ahora a su clasificación. Como primera parte, tenemos a la memoria sensorial. Es muy breve y su duración oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recoge nuestros sentidos. Memoria a corto plazo. Es cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma en que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Un claro ejemplo puede ser Dory de Buscando a Nemo. Se nos menciona como Dory es una persona que tiene memoria a corto plazo. Bueno, no, una persona no, es un pez. Eh, y a lo largo de la película se nota como se le olvidan las cosas y las recupera por un lapso pequeño. ¡Aléjate, sí! ¡Déjame nadar! ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, ¿quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! Espera, espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así?
Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. Dentro de este sistema hay varios subtemas. Sistema ejecutivo central. Es el encargado de coordinar información que se almacena en la memoria a corto plazo y de enviarla al sistema correspondiente para que la analice y la procese. Este sistema ejecutivo central es una memoria de trabajo, o sea, está centrada la atención, opera por muy pocos segundos, manipula la información y el almacenamiento es temporal, o sea, es muy corto el tiempo en el que trabaja la memoria. El bucle fonológico es el que se encarga de que la información transmitida de forma oral, como estas palabras que estoy diciendo justo ahora, pueda ser el que crea las imágenes de forma visual. O sea que si yo digo silla, uno pueda ser capaz de imaginarlo, o si digo panda, pueda uno ser capaz de, a pesar de entender la imagen y haberla visto antes, crearla. Y la agenda visoespacial es el que se encarga de guardar la información de manera visual, o sea, la que recibimos de manera visual o espacial. Memoria a largo plazo nos permite almacenar la información durante un tiempo prolongado de tiempo, pueden ser días, meses, inclusive años. Por ejemplo, pudiera ser yo dejé a este peluche por acá, o al patito luminoso lo dejé prendido acá, y así puedo dejarlos durante meses, años, y después llegar nuevamente y al oso lo dejé exactamente arriba de la caja y al patito lo dejé adentro. Después tenemos nuestra capa. Esto viene siendo en situaciones normales. Sin embargo, nuestras capacidades de recuperación de la información no es igual. En esta nos encontramos dos sistemas que se encargan de almacenar información según sus características. Comenzaremos con la memoria procedimental. Esta se encarga de almacenar a largo plazo la información motora para realizar determinadas tareas. Por otro lado, tenemos la memoria declarativa. Esta se encarga de almacenar la información de tipo verbal, que hace referencia a toda la información almacenada que se puede exponer verbalmente. Dentro de este subsistema existen a su vez dos tipos más. La semántica la podemos describir como la información que almacenamos sobre conocimiento y conceptos sobre el mundo, es decir, que es información un poco más científica acerca de la escuela y pues datos generales sobre nuestro mundo. Y la episódica es la información referente a nuestras experiencias vividas, es decir, todos nuestros recuerdos personales. Entonces, cuando hablamos de la episódica puede ser recuerdos de nuestra infancia, recuerdos de la escuela, recuerdos que abarcan más sentimientos, sobre todo pues de nosotros mismos. Después tenemos las teorías. Por ejemplo, en la primera tenemos a Hermann Ebbinghaus. En 1885 es el pionero del estudio de la memoria, ya que este mismo experimentó sobre él y para estudiar los fenómenos básicos tales como las curvas de aprendizaje y las curvas de olvido. Después tenemos a William James en 1890. Él fue el primero a hacer en la distinción formal entre memoria primaria y secundaria, las cuales corresponden en una forma respectiva a la memoria a corto y a largo plazo. Después tenemos el modelo de almacenamiento múltiple de Atkinson y Shiffrin en 1968. Utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividido en tres diferentes tipos de memorias: la sensorial, a corto plazo y a largo plazo, que viene siendo polar. Y después tenemos la interferencia u olvido. Explica que la información previamente almacenada puede tender a olvidarse conforme la adquisición de nueva información y viceversa, especialmente si la información es similar. Por ejemplo, en el caso de el oso y el pato, que lo dejé aquí, puede que se me olvide y piense que lo dejé en otra caja o algo similar.
A manera de datos interesantes del cerebro podrían ser, o sobre todo sobre la memoria, puede ser que la capacidad de almacenamiento es cercana a los 2,5 petabytes y un petabyte equivale a 1 millón de gigabytes. Es una cantidad bastante grande. También que puede verse afectado por diferentes formas y causas. Tiene la capacidad de hacer recuerdos falsos y esto se relaciona con lo que es el efecto Mandela, el cual es la distorsión de algo que uno originalmente lo puede pensar como toda su vida pudo haber querido que, por ejemplo, ese helicóptero fuera azul, pero realmente siempre fue rojo. Entonces, esa forma de crear los recuerdos falsos se le conoce como el efecto Mandela. También existe otro que es el criptomnesia, que es la capacidad en la cual recupera un recuerdo, pero no como si hubiera sido un recuerdo, sino que lo recuerda como una idea o una experiencia original. También la hipernesia, que es recuperar o tener la capacidad de recordar una cantidad absurda o de recuerdos muy superiores a lo que la mayoría de la gente puede acceder. Y otra cosa también muy importante es que el cerebro guarda lo importante y la mente es la que crea los detalles. Y los recuerdos dependen del contexto y las emociones. Como conclusión, podemos decir que la memoria es la capacidad de almacenar experiencias y poder beneficiarse de estas mismas en una actuación futura. Es un producto de la evolución del cerebro humano. Aunque de igual forma sabemos que presenta fallas en algunas ocasiones, realmente cumple muy bien con su función y sus requerimientos, porque pues en verdad esta es muy importante en diversos procesos. Un gran ejemplo de esto es el del aprendizaje. Se dice que la memoria y el aprendizaje van estrechos de la mano o son muy amigos, ya que podemos definir el aprendizaje como la adquisición de nueva información o nuevas conductas, como el almacenamiento y evocación de esa información, de tal forma que la memoria requiere de la adquisición previa de la información. El aprendizaje mismo requiere de la retención y evocación de esa información. Este implica memoria de forma indispensable, pero implica además fenómenos o procesos mentales como atención, percepción, operaciones cognitivas como análisis, síntesis y categorizaciones. Sin embargo, cuando la memoria falla de forma plausible, circunstancial, momentánea o permanente, realmente es cuando nos damos cuenta de su gran importancia y solo hasta ese momento comprendemos su verdadero valor. Pero de la misma forma, realmente la memoria es natural, por lo que el proceso del olvido también llega a serlo. Una forma más sencilla de poder aclarar, representar o explicar esto se podría dar con los competidores de élite o incluso boxeadores. Un ejemplo de esto. Supongamos que tu contrincante sabes que él es una persona que boxea de cierta manera, tiene ciertos movimientos. Sabemos que tira, por ejemplo, 2 golpes al inicio de cada combate. Ah, ok. Entonces podemos usar el aprendizaje para aprender que esos 2 golpes nos pueden beneficiar o perjudicar. ¿A qué voy? Podemos saber que esos 2 primeros golpes que nos va a tirar lo podemos esquivar y contraatacarlos. Y una vez sabiendo eso, tenemos que retener esa información para después usarla en el combate, siendo así un ejemplo claro que un boxeador se prepara con meses y meses de anticipación, no solamente físicamente, sino mentalmente, siendo así que el día del combate sabrá que su oponente le va a tirar 2 golpes y a la hora de que le va a tirar los 2 golpes, él lo va a poder esquivar y va a poder contraatacar y tal vez incluso noquearlo o incluso sacar más ventaja. Y por el simple hecho de usar estos dos procesos complejos que es el aprendizaje y la memoria, que como bien dije son indispensables y uno va de la mano con el otro. Así que esta es una forma más sencilla de entender cómo funciona la memoria y el aprendizaje. Y como conclusión sería eso. Esto nos ayuda mucho al ver cómo la memoria es utilizada en nuestra vida cotidiana. Bueno, de nuestra parte sería todo. Esperamos que esta información sea útil y de su agrado.